Bonjour Ok. Marissa, j'ai le Bonjour. plaisir de vous accueillir pour cet entretien autour de la traduction organisé par le Centre de recherche ibérique et ibéro-américain de l'Université Paris-Nanterre. Donc avant Mhm. de commencer notre échange, permettez-moi de vous présenter brièvement. Vous êtes traductrice et interprète, diplômée en philosophie et littérature en Espagne entre 1978 et 1982. Vous avez ensuite enrichi votre formation avec un cursus en interprétation et traduction espagnol-anglais, puis néerlandais-espagnol, Ouais. discipline pour laquelle vous avez prêté serment devant le tribunal de district de La Haye. Vous Ouais. avez consacré 41 ans de votre carrière au ministère néerlandais des Affaires étrangères, occupant principalement des fonctions diplomatiques en Afrique et en Amérique du Sud. Vos activités de traduction officielles se sont essentiellement concentrées sur des documents juridiques, tels que des contrats, des diplômes ou encore des actes de divorce. En parallèle, vous avez également exercé comme interprète, notamment lors d'interrogatoires liés à des affaires de drogue. Toujours voilà, passionné par les langues et la communication, vous avez également étudié le journalisme et travaillé comme spécialiste des communications et porte-parole du ministère avant de prendre votre retraite. Donc voilà, encore merci Marissa accepter cet entretien. Voilà, nous allons pouvoir commencer notre échange. Première question, comment définiriez-vous votre relation avec la traduction tout au long de votre carrière? Bon, avouer que la traduction et le travail d'interprète, c'était plutôt comme à côté de mon travail de diplomate. Et si bien je les ai étudiés, toutes les études que j'ai fait en Espagne, d'interprète anglais, espagnol et espagnol hollandais, ou néerlandais, comme on dit maintenant officiellement. Mais surtout, j'ai travaillé comme diplomate. Alors, ça, c'était mon office plus important, de D'accord. toute façon. Oui. D'accord, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a motivé à étudier la philosophie et la littérature plus? Oui. Alors, c'est c'est pas tellement consciencieux ce que j'ai fait parce que bon, j'étais très jeune. J'allais à congé souvent en Espagne avec mes parents, comme tous les Hollandais faisaient à cette époque-là, dans les années 70, parce que je parle d'il y a longtemps. Alors, quand j'avais fini mes études en Hollande, je disais, oh, je veux faire une course d'espagnol en Espagne. Je suis D'accord. allée en Espagne. Ce cours était donné dans l'université, la faculté San Agustín de l'université à Malaga. Et là, il y avait une combinaison de philosophie et lettres. Et cette combinaison n'existait pas en Hollande, aux Pays-Bas. Alors, ça me ressemblait vraiment très, très intéressant. Alors, surtout parce que les deux premières années, c'était les deux études ensemble. Et après, on devait faire on devrait choisir si on continuait avec la philosophie ou avec la littérature. Et moi, je suis continuée, bien sûr, avec la philosophie et pas avec la littérature, même si après j'ai étudié d'interprète. Alors, quand j'étais à Malaga, à l'université là-bas, en étudiant la philosophie, je donnais des cours d'anglais aux Espagnols pour gagner un peu d'argent parce que les Hollandais, nous, on parlait très bien l'anglais et à cette époque-là, l'anglais, c'était pas très commun en Espagne. Alors, j'ai donné des courses en anglais et là, il y avait quelqu'un qui me disait, mais pourquoi tu ne fais pas l'école d'interprète et traduction d'anglais-espagnol parce que tu parles tellement bien l'anglais et l'espagnol et le hollandais et le français, blablabla. Tu dois le formaliser et comme ça, tu gagnes plus d'argent. Alors, c'était pas du tout quelque chose de romantique, c'était pratique, l'argent était nécessaire comme étudiante parce que D'accord. Oui, oui, oui. devais payer mes études. Alors, c'est pour ça que je me suis entrée dans l'école d'interprète anglais-espagnol. J'ai pris mes examens, j'ai reçu mes diplômes et après, j'ai commencé à traduire officiellement en Espagne, en anglais, comme hollandaise. C'était un peu compliqué, Excellent. mais on pouvait faire ça dans ces années-là parce qu'il n'y avait pas beaucoup de connaissances dans les langues. Après que j'ai fini mes études de l'université, j'ai appliqué comme diplomate dans mon pays
Et après, j'ai travaillé comme diplomate dans plusieurs pays. Et alors là, je n'ai plus pris l'office de traducteur D'accord. ni d'interprète parce que il devait toujours, comme diplomate, tu dois toujours faire attention, ton travail doit être très transparent. Alors, il ne pouvait pas avoir des conflits de travail. Oui. Et là, je n'ai pas, pendant beaucoup des années, j'ai pas fait de traducteuse ni d'interprète. Ça vous a Mais, manqué? hmm, tu sais, dans mon office comme diplomate, je devais parler beaucoup de langues. Alors, les langues, toujours ont été très, très importantes pour l'entendement. Más allá de las traducciones formales, digamos, ¿qué papel jugaron los idiomas en su vida profesional cotidiana? Bueno, ya como te imaginarás, como diplomática, los idiomas eran los más importantes del mundo, porque si tú no puedes comunicar con las personas, ¿cómo se pueden entender? ¿Cómo puedes hablar de política, del área de desarrollo sin poder hablar o comunicarte con las personas? O sea que es sumamente importante, sumamente importante. Obvio. Así que en cualquier país donde nos enviaban, además, si para poder entrar al Ministerio de Relaciones Exteriores, o en España dicen Asuntos Exteriores, en Perú es Relaciones Exteriores, entonces ya te exigían saber hablar 4 idiomas perfectamente a un nivel alto y claro, cada país donde te enviaban aprendías de nuevo otro idioma. Sí, obvio. Sí, sí. ¿Y tiene alguna anécdota no interesante de su experiencia como intérprete en África o América del Sur? Mira, como le dije antes, pero no sé, antes hemos hablado en francés, pero hemos cambiado al español porque me parecía como un poquito más fácil, porque como soy intérprete del español, eh, yo separaba mucho mi trabajo como diplomática y mi trabajo como intérprete y traductora, porque hay que ser siempre muy transparente. Y entonces a veces yo traducía cosas o era de intérprete en interrogaciones policiales sobre drogas, mientras que mi trabajo de diplomática, había temporadas donde yo trabajaba en migración, entonces no era muy compatible. Entonces yo en los momentos que yo he trabajado como diplomática, dejé la interpretación y la traducción de un lado completamente. Sí, Oh. era importante ser transparente. Preguntas más sobre la práctica de la traducción ahora, digamos, ¿cómo se organizaba para traducir textos legales y documentos oficiales? Claro, ahí tenía la ventaja de mi trabajo como diplomática, porque yo he hecho muchos cursos y estudios legales y entonces he trabajado muchos años en ese ámbito. Entonces, claro, era pero vamos, para poder traducir bien, siempre he buscado mis fuentes. Si yo no entendía un texto, yo buscaba, analizaba y buscaba, hacía research, hacía investigación para, incluso tomaba contacto con abogados o con personas que conocía. Yo tengo muchas amistades en España y en Latinoamérica y incluso llegaba a contactar a aquella gente, profesionales, para saber si mi traducción era la correcta, si la interpretación de alguna parte del texto que tenía que traducir era la correcta dentro del contexto de aquel país para lo que tenía que traducir. Así que para mí era súper importante no traducir al pie de la letra o exactamente o precisamente, sino el contexto, Sí, porque todo se trata de cómo lo va a entender la persona al otro lado. Eso es mucho más importante. sí, sí, obvio. ¿Y cuál fue el desafío más complicado que enfrentaste en una traducción y por qué? Bueno, eso es algo que no tenía nada que ver con la traducción legal, ni de divorcio ni policial. Bueno, no Era, importa. era una panadería holandesa. Vale. Bueno, más que panadería, era como una fábrica industrial que inventaba tenían maquinaria para la panadería, algo así.
Y entonces ellos querían hacer folletos de cómo funcionaban sus máquinas y para venderlos en Latinoamérica, en España. Entonces me dieron ese trabajo y yo no entendía ni en holandés lo entendía, porque eran tornillos y elementos mecánicos que ni en holandés entendía lo que eran. Entonces lo que he hecho es primero me he ido a las panaderías en Holanda para que me explicasen cómo, por qué esa palanquita era así y esa máquina era así. Entonces, después con una amiga mía que tenía un hermano que era panadero, también los he llamado. O sea que yo siempre hago mucha investigación, siempre busco las personas que podrían ser expertos en el ámbito donde estás y entonces ellos me ayudaron mucho con esa traducción. O sea que así siempre hago, siempre mis conexiones y mis fuentes, porque es súper importante que traduces bien, 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 bien. Hoy día hay tantos aparatos eléctricos, por ejemplo, que se compra en cualquier tienda y luego cuando veo los libritos de traducción, es que uno llora cuando ves cómo se traducen. Fatal. Es como si Google Translate ha pasado por encima, nunca han buscado un intérprete oficial y son documentos que ni se entienden. Entonces, bueno, eso es hoy día un poco la tristeza de las traducciones Y económicas o comerciales, digamos, ¿no? sí, justamente sobre eso, para usted el traductor es un creador o simplemente alguien que transmite un mensaje. Ese es un dilema. Ese es un Es un dilema. tema, ¿cierto? La verdad es que a mí me encanta escribir poesías, escribo libritos y eso para mí es la creación. Dibujo, pinto, esa es la creación. Siendo intérprete y siendo traductora, de todas maneras tienes que mantenerte al texto de otros. En ese sentido, no puedes usar la última creatividad que tienes dentro de ti. Lástima, pero ese es el típico del oficio. Ahora, quizás la creatividad está en cómo buscas tus fuentes, cómo utilizas los contextos culturales. Yo creo que para ser un buen intérprete, sobre todo, pero también en traducción, tienes que conocer la sensibilidad cultural internacional. Si no tienes eso, y ahí también pues hay que ser muy creativos y abiertos, abiertos de mente para poder entender el otro contexto. En ese sentido, sí, pues si quieres puedes llamarlo creatividad, pero de crear, tú no creas el texto. Y dado que escribe poesías, cuentos, etcétera, ¿alguna vez le ha interesado no traducir literatura más allá de haber traducido textos jurídicos? Mm, la verdad es que no, no. Lo que sí he hecho mucho es traducir mis poesías en inglés, en francés, en español, pero más que nada para mis amistades, para mis amigos, porque querían que ellos conocieran lo que me movía, lo que me conmovía, lo que me ponía triste o emocional. La verdad es que siempre he considerado el trabajo de traducir un trabajo bastante solitario y no el de intérprete, ¿eh? Porque eso sí me gustó mucho porque es de persona a persona y eso era muy diferente. Cuando yo entraba en la Corte Suprema y tenía que traducir en interrogaciones policiales, eso es como mucho más, no estás ahí con un delincuente o con una persona que ha sido arrestado, tienes que traducir, es muy diferente el intercambio y todo, pero la traducción, el estar en tu mesa, escribir, hacer análisis, es un poco triste, un poco solitario. Y yo creo que por esa razón nunca he querido traducir todo un libro o algo. Eh, y bueno, justamente sobre su poesía, ¿podría contarnos cómo es el proceso de traducir su propia poesía y qué pasos sigue, qué desafíos se encuentra y cómo decide trasladar los sentimientos y las ideas de un poema, ¿no? De un idioma a otro? Imposible. Sí. Para mí es imposible. Así que cuando yo, mis poesías en holandés, en neerlandés, como se dice formalmente, eh, cuando los traducía al español,
yo la mitad de las cosas los cambiaba. Bueno, mis poesías son modernas en el sentido que no siempre tienen rima ni nada de eso, ¿no? O sea, que eso ya cambia, eso es más fácil porque no tienes que, no es el estilo de poesía antigua donde cada frase tiene que rimar al otro. Pero de todas maneras la interpretación de sentimientos, eso ahí está la sensibilidad cultural que te dije antes. Es muy importante conocer no solamente el idioma, sino las personas detrás de ese idioma. Yo si traduzco mis poesías para mis amigos españoles, utilizo otras palabras que para mis amigos peruanos, porque hay muchas palabras muy diferentes. Entonces yo creo que de nuevo lo importante es qué es lo que quieres transmitir a la otra persona. Tú qué quieres que esa persona entienda de lo que está escrito aquí. Entonces, no siempre al pie de la letra es bueno y muchas veces termino haciendo poesías completamente diferentes para diferentes idiomas que el holandés o el neerlandés. ¿Cómo cree que ha cambiado el trabajo de traductor con las tecnologías actuales? Con Con, las orillas. con la traducción, con las tecnologías actuales. Ah, tú dices, por ejemplo, el Google Translate o Sí, sí, sí. AI y todo eso. Pues yo pienso que ahí lo que falta es la sensibilidad cultural internacional. Yo creo que un Google Translate jamás puede traducir como se debe traducir. Y de hecho, cuando tú y yo nos hemos comunicado por escrito, como tú sabes, yo hablo francés, pero por escrito yo me siento muy como insegura y entonces lo paso el texto por Google Translate, pero después yo misma vuelvo a controlar todo el texto y reescribo lo que ha hecho Google Translate, porque me parece que contiene un montón de errores. Y eso pasa con un montón de, porque hay un montón de métodos de traducciones, no solamente el Google Translate que le he tomado como ejemplo. No, pues yo pienso que lo que falta ahí es eso, la sensitividad y la sensibilidad internacional cultural, que eso no se puede hacer por una máquina, imposible. Sí, 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 sí. No, aunque no esté directamente vinculada a la literatura, cree que su formación en filosofía y literatura dejó una huella, digamos, en su manera de traducir. Mm, yo creo Textos que legales, ¿eh? ¿No? sí, bueno, obviamente yo he leído muchos libros de buena calidad de literatura en un montón de idiomas, porque me encanta, me gusta, pero lo que en el área donde yo he traducido, que es, como te dije, jurídico, no ha influenciado mucho la literatura. No, Sí. desgraciadamente no, porque los textos jurídicos eran muy secos, francamente. Dale, dale. ¿Y hay algún libro o texto literario en particular que le gustaría traducir si tuviera la oportunidad? Em, ¿Y por qué? traducir por escrito no, porque como te dije antes, yo prefiero crear yo misma que traducir las obras de otras personas, pero sí me encanta oralmente contar a amigas, mira, he leído tal o tal libro en español, es fabuloso, y les cuento luego en el idioma de mis amistades de qué se trata el libro. O sea que oralmente sí me encanta traspasar el mensaje de los libros, pero de traducirlo, no, traducirlo así, no. Pero quizás es por el simple hecho que yo nunca opté por estudiar la traducción y el intérprete, fue simplemente la casualidad de que trabajaba o estudiaba en España y que me dijeron, oye, ¿por qué no haces la escuela de intérprete? Porque como estudiante quería ganar dinero. Por cierto, después, una vez que ya, después de los años en África y Latinoamérica, donde vivía para mi trabajo, cuando regresé al ministerio en La Haya, en la sede como ya oficial del gobierno, ahí ya no conflictaba tanto el hecho de ser intérprete o traductora con mi trabajo que hacía ahí, que era en el departamento de comunicación,
Yo era portavoz de ministro y eso, entonces ya eran cosas políticas. Entonces ahí en Holanda también estudié la Escuela Superior de Traducción y de Intérprete, son dos carreras diferentes. Los estudié al lado de mi, aparte de mi trabajo de español, neerlandés, neerlandés, español. Y he empezado a traducir algunos libros, pero más que nada eran informes sobre el trabajo de desarrollo de Holanda en países, en África, en otros países, ¿no? Y eso fue muy interesante también. Pero claro, no era literatura, no era literatura. Eran otra vez informes, análisis, era diferente. ¿Y qué diferencias percibe entre traducir por escrito e interpretar en directo, ¿no? Sobre la interpretación y la traducción. Ya es una gran diferencia, sobre todo porque hay bastante, hay que tener tanto cuidado, sobre todo porque yo traducía interrogatorios policiales. Si yo no traducía bien, podía, ¿no? Se podía influenciar negativamente algo para la persona que estaba interrogada. Entonces, para mí, el ser intérprete me encantaba y siempre he pensado que ahí he podido hacer una diferencia en la vida de uno u otro por traducir de una manera muy consciente y de una manera muy, por ejemplo, si un policía preguntaba algo a una persona que estaba arrestado y yo no entendía su pregunta, yo simplemente, aunque como intérprete normalmente te traduces de acá para allá, y yo conozco muchos intérpretes que aunque no entienden, más o menos van alrededor de lo que se dice y sigan hablando, pero yo no, yo siempre me volvía al policía y decía, ¿por qué preguntas esto? ¿Es por esto, lo otro? Porque lo quiero traducir bien. ¿O qué es lo que quieres decir con esto? Y, y Y, jus- y lo mismo también a la persona que era interrogado cuando no entendía algo, simplemente preguntaba y volvía a preguntar. Y si realmente no era capaz de traducir algo porque era tan complicado lo que decían, yo les decía honestamente a los dos, lo que usted está explicando no lo puedo traducir porque no lo entiendo y se lo decía también al policía. O sea que para mí la honestidad o ser transparente, eso es lo más importante en casos jurídicos de traducción y de intérprete. Y como intérprete también muchas veces, claro, ¿por qué era todo relacionado a drogas? Porque no hay mucho trabajo para traducir en español en Holanda, en los Países Bajos. Entonces, más que nada eran personas de Latinoamérica que venían con drogas a mi país. Entonces, por eso, cuando tú tenías que traducir algo en español en la Corte Suprema, generalmente estaba relacionado a las drogas, por eso. A veces esas personas, como yo hablaba español, se sentían tan, digamos, acogidas que casi te tomaban como familia. Ay, esa persona habla español. Y entonces me empezaban a decir a mí, pero yo no le he hecho y no he metido la droga en mi maleta, o no, ponía muy personal. Entonces ahí siempre he tenido que ser muy formal, decir, lo siento mucho, yo no formo parte de del trabajo policial, nada más puedo traducir lo que hay. Pero sí, yo siempre de antemano hacía como una macro comunicación con las personas para decir, así es como se trabaja, así es como se hace, mi rol es esta, no puedo ayudarle en nada, lo siento mucho, este es lo que tengo que hacer. Pero era importante para poder después traducir, ¿no? Traducir de una manera fluidamente. Para mí esa relación humana durante los interrogatorios era súper importante. y en el caso de la interpretación, justamente, ¿cómo logra mantener la neutralidad, ¿no? Y transmitir fielmente el mensaje, ¿no? Especialmente en situaciones delicadas. Justamente por, como te dije, que de antemano yo muy claramente explicaba mi rol
Y muy claramente les decía, también siento mucho que estás en esta situación, pero mi rol es esta y no puedo, ¿no? Y no puedo ir más allá que traducir lo que ustedes, y es la manera mejor que le puedo ayudar, traducir sus palabras precisamente de tal manera que el policía le va a entender. O sea, Sí. es lo que yo les explicaba de antemano, esa es mi manera de ayudarle, pero no puedo hacer más allá. Pero sí era, a veces era muy complicado, a veces yo llegaba a casa triste Oh. y ya. Pero eso también en mi trabajo diplomática en área de migraciones, por ejemplo, también era complicado. Es decir, Y si hacemos una comparación entre ambas, ¿no cree que las habilidades requeridas para cada disciplina son complementarias o sí, completamente distintas? no muy complementarias, Sí. porque por ejemplo, cuando trabajaba como diplomática en el extranjero, muchos de mis colegas hablaban el idioma del país donde nos destinaban, ¿no? Porque es obligatorio de saber, por lo menos a nivel básico, un poco más allá el idioma. Pero justamente como yo había estudiado traducción, era para mí, yo notaba muchas veces los errores que se cometían en hablar con personas comerciales o políticas. Entonces, yo siempre he intentado intermeterme y he intentado hacer la comprensión mejor. Y eso de ende es gracias al hecho que he estudiado traducción. O sea que la nitidez de la traducción y la importancia de la traducción me ha ayudado muchísimo en mi trabajo como diplomática. Aún si no estaba ahí en el rol de traductora, siempre la profesionalidad de la traducción lo he tomado dentro de mi trabajo como diplomática, de hecho. Sí. Y viceversa, porque también, ¿no? Trabajando en migración y en asuntos legales, tú sabes lo importante que son las leyes, los reglamentos, los derechos humanos. Y justamente con ese conocimiento también cuando traducía, para mí esa importancia también lo metía dentro de mis traducciones o Un apoyo. cuando estaba interpretando. Es un apoyo, ¿cierto? Sí. Em, ¿Qué consejos le daría a alguien que desea formarse tanto como traductor o como intérprete? Yo pienso que lo primero es que conoces bien a las personas o sea, a los nativos del idioma que vas a estudiar, porque yo pienso que francamente el contexto cultural internacional es lo más importante. Si tú vas a traducir cosas, o sea, si tú puedes perfectamente hablar un idioma, pero no puedes ser buena traductora, ¿no? O sea, yo me acuerdo, yo ya hablaba muy bien el español. Cuando empecé a estudiar traducción, yo pensé muy arrogantemente que en un año yo voy a terminar 4 años seguidos, sin problema. Y al final, pues tenía que terminar los 4 años porque la técnica de traducción es tan diferente que simplemente conocer un idioma, porque tienes que hacer el enlace entre dos idiomas que son muy diferentes y cada idioma el idioma viene de las personas, de su cultura, de sus tradiciones y poder eh, traducir quiere decir hacer que cada uno entienda y que comprenda lo que está pasando. Y eso todo tiene que ver con emoción, cultura, tradición. Así que para mí el consejo más grande es conozca bien, bien, bien eh, las personas detrás del idioma, el país, sus costumbres, todo. Y después ya el resto es técnica. Sí. Bueno, creo conocer la respuesta, pero igual voy a hacer la pregunta. ¿Cree que la traducción y la interpretación ha cambiado, bueno, su manera de entender los idiomas y las culturas Sí, sí, americanas o... sí, 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 de hecho, sí, sí, claro, porque ya hemos hablado de eso, de las técnicas, de toda la formación, también interpretación hemos hablado antes de poesías, yo he leído muchas
poesías en español. Al haber hecho mis estudios de traducción, yo siempre miro muy diferente a las poesías que antes que estudiaba traducción, porque analizas más, estás como investigando más los textos que antes. Antes lo tomabas por dado las cosas y gracias a los estudios de traducción se profundiza más, francamente. Sí. Sí. Si pudiera retroceder en el tiempo, digamos, ¿hay algo que haría de forma diferente en su carrera como traductora o intérprete? Ah, no, creo que no, porque lo de los trabajos jurídicos venían en mi camino, digamos, ¿no? No lo he buscado, pero eran oportunidades que he cogido simplemente. Yo creo que el transcurso de mi vida se ha pasado mucho así, que algo viene. Yo nunca hubiera estudiado traducción si aquella persona en España no me hubiera dicho, hablas también inglés, hablas también español, formalízalo. O sea, también son las personas que pasan en el transcurso de la vida que te están dando un rumbo y ya no sé, pues hubo un momento, el hecho de que en Holanda después estudié traducción holandés o neerlandés español, también era porque ya tenía hijos, eran jovencitos, pensé, mejor voy a dejar de ser diplomática, así mis niños pueden estudiar en Holanda y no tengo que llevarnos otra vez a África y así. Así que voy a estudiar otra vez traducción porque así ya puedo quedarme en Holanda. Y al final nunca dejé el trabajo diplomático y hice los dos trabajos a la vez. Pero son las cosas, no, no creo que hubiera querido cambiar algo, no. Bueno, y para terminar, ¿no? Una última pregunta. ¿Qué cualidades considera esenciales para ser un buen traductor o intérprete? Bueno, como ya te dije antes, primero conocer la cultura y las tradiciones del idioma que vas a estudiar o que vas a traducir. Y yo creo que también tienes que tener muchas calidades de poder analizar y también tienes que tomar la paciencia de investigar, de saber dónde saco mis fuentes, dónde encuentro personas a las que puedo hacer preguntas para que realmente el texto esté, bueno, yo soy muy perfeccionista, para mí todo tenía que ser súper perfecto. Así que Bueno, Marisa, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista para el canal de encantada. Economía. Bueno, es un verdadero honor contar con su presencia y tener la oportunidad, ¿no? de escuchar sobre su experiencia y reflexiones sobre el mundo de la traducción e interpretación. Muchísimas gracias. Et bonne chance avec tes études. Muchas gracias.